Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieres en mi palabra. Yo quiero que tú le digas a la otra persona que está a tu lado: I want you to tell the person that's next to you, voy a permanecer en la palabra de Dios. I'm going to maintain myself in the Word of God. Mira lo que dice: si permanecieres en la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú no puedes permanecer en Dios si no estás en su palabra. You cannot maintain yourself in God if you're not within His Word. Tú no puedes permanecer en Dios You cannot maintain yourself si no within estás God en la palabra de Dios. if you are not within the Word. Pero mira lo que sucede cuando tú estás en la palabra de But look at Dios. what occurs when you're in the Word. Algo increíble sucede en tu vida, Something incredible occurs in your porque life sucedió en mi vida, because it happened in my y life, es la promesa de Dios. and it's the promise of God. Cuando tú estás en la palabra de Dios, When you are in the Word of God, dice que vas a conocer algo. it says that you will know something. ¿Qué es lo que tú vas a conocer? What is it that you're going to know? ¿Sabes lo que tú vas a Do conocer? you know what you're going to know? La Biblia dice que tú vas a conocer la verdad That you're going to know the truth, y que la verdad and that the truth te hará libre. will set you free. Yo pienso, So I believe, yo creo and I think que hemos conocido a Dios that we have known y God, que Dios nos ha hecho libres. and that God has made us Tú free. eres libre, You are free. yo soy libre I am free para adorar a Dios, to worship para God, crecer en la to palabra grow in de the Dios. Word of God. Yo creo que si tú estás emocionado I believe that if you're de emotional, conocer la palabra de Dios, to know the Word of le God, puedes dar un aplauso al you can give Him Señor. applause. Viene a nuestra vida a través de su palabra. God comes to our lives through His Word. Y entonces su palabra nos da el poder So then His Word gives us the power para que nosotros podamos vivir en libertad. so that we could be able to live in freedom. Now, te voy a decir un poquito de la historia de este texto. I'm going to tell you a little bit about this story about this text. Jesucristo había traído a muchos judíos Jesus brought a lot of Jews para que oyeran, to be able to hear, y muchos de ellos habían oído and many of them heard, y estaban siguiendo a Jesús. and they were following Jesus. Pero entre medio de ellos But within them, había otro grupo de there was judíos another group of que Jews comenzaron a pelear o a arguir that they started to argue or fight among en themselves contra de los que seguían a Jesús. against the people who were following Jesus Porque Christ, ellos no querían que siguieran a Jesús, because they did not want them to follow pero Jesus ellos Christ. habían oído la But since palabra they heard the word y le habían puesto atención. and they paid attention Yo to te it, quiero dejar saber I want to let you know something. que cuando nosotros algunas veces That when we sometimes tomamos la decisión to take the de decision servir a Dios, to serve de God, seguir a Dios, to follow God, de ponernos en el lugar que Dios nos to quiere, put us in the place where God wants se van a us, levantar gente, there's going to be people that are going se to van a rise up. levantar There's going to be familiares, family members. se van a levantar en el trabajo They're going to rise up at work en contra tuya against you para que tú niegues so that you can deny lo que tú has conocido. who you have known. Pero yo te digo en esta But tarde, I tell you right now, this párate afternoon, firme stand firm en la palabra que tú has in the conocido. word that you have Y cuando known. tú te paras firme en esa And when palabra, you stand firm in that nadie word, te podrá echar hacia atrás. nobody will be able to throw you back. ¿Sabes? Muchas de estas personas que oyeron a Jesús A lot of these people that heard Jesus, estaban extremadamente emocionados. they were extremely emotional. Pero cuando vino la tormenta, But when the storm came, cuando vino la and dificultad, when the difficulties dieron came, un paso atrás. they stepped back. ¿Sabe por qué dieron un paso atrás? You know why they stepped back? Porque no pudieron mantener la fe. Because they couldn't maintain that faith. ¿Tú sabes por qué ellos dieron un paso atrás? You know why they stepped back? Porque le creyeron algunas cosas a Jesús, Because they believed in some of the things that pero no le Jesus said, creyeron todas las cosas a Jesús. but not in all the things that Yo Jesus te said. quiero dejar saber hoy But I want to let you know que today tú tienes que creerle total y completamente a Jesús. that you have to believe in Him totally and completely in Jesus. Aquí no hay términos medios. There's no medium terms Si here. estás gozoso, If you're very happy, estás gozosa en Jesús. then you're very happy in Jesus. Si estás en tribulación, If you're in tribulation, estás en tribulación en Jesús. then you are in tribulation in Pero Jesus. Dios te va a But ayudar, God is going to help you Dios te va a God moldear is gonna mold para que you tú te puedas so that mover, you could be able to move, para que tú puedas so alcanzar that you could be able to reach la victoria que Él quiere en tu vida. the victory that He has for you in your life. En tiempos buenos In good times y en tiempos and in malos, bad times, mantente firme en la palabra del Señor. keep yourself firm and stand firm in the Word of God. Dile a la persona que está al lado tuyo, Tell the person that's next to me voy you, a mantener firme. I'm going to stand firm. Aunque venga la bochinchera o el bochinchero más grande del mundo, It doesn't matter how big
think the gospel may come your way. Yo no creo en esa palabra. I don't believe in that word. Yo creo en esta I believe in palabra. that word. Encontramos en este texto We find in this verse algunas preguntas some que questions yo quiero hacer a usted. that I want to ask you. Es la pregunta, ¿qué es la verdad? Then the question is, what is truth? ¿Sabes tú lo que es la verdad? Do you know what is truth? Porque el mundo dice que tiene la verdad. Because the world says that they have the truth. Es más, los políticos ahora mismo The politicians of nowadays, dicen que tienen la verdad. they say that they have the truth. Y cuando van a los debates, And when they go to the debates, un político a un lado, a politician on one y dice side del otro lado, and the other one on the other tú no side, estás diciendo la you're verdad. not saying the truth. Pero este político de este lado, But this politician on this él side, está diciendo que tiene la verdad. he's saying that he has the truth. Pero este dice que también tiene la verdad. But the other politician is saying that he has the ¿Quién truth as tendrá well. la verdad? Who among them is saying the truth? Yo los respeto a ellos I respect them both. y posiblemente algunos de ellos tienen alguna verdad. And probably both of them might have some truth. Pero el único que tiene toda la verdad But the only one that has the whole es truth is Jesucristo. Jesus Christ. Lord Savior, Mi Salvador. my Savior. Mira, la verdad no es una ilusión. The truth is not just an illusion. La verdad es la realidad absoluta. The truth is absolute reality. La verdad que fue revelada a través de Jesucristo. The truth that was revealed through Jesus Christ. Hay una palabra en hebreo que define verdad. There's a word in Hebrew that defines the truth. Y yo quiero que tú te la lleves en tu corazón. And I want you to take that within your heart. Esa palabra en hebreo es emet, That word in Hebrew is emet. que quiere decir That it means fidelidad al propósito de Dios. fidelity to the purpose of God. I don't know if they understand that. Pastor. Amen. Yo no creo que ustedes entendieron eso. Sí, fidelidad al propósito de Dios. Fidelity to the purpose of Mira God. cómo esto entrelaza. Look at how this Si tú tienes la palabra de Dios, if you have the word of God, check this out, check this out. Si tú tienes la palabra de Dios, if you have the word of God, quiere decir it means que la palabra de Dios that the word of te God va a hacer it's fiel going to make you faithful al propósito de to Él. to His No a tu purpose, not to your propósito. purpose. Si tú estás en el propósito de Él, If you are in His purpose, entonces quiere then decir it means que Dios te va a that romper. God's going to break Y you. cuando Dios te And rompe, when God breaks you, entonces Él te va a construir then He's going to de reconstruct acuerdo you a su propósito, according to His purpose, no a tu not to propósito. your purpose. Porque nuestro propósito Because our purpose no es el propósito de is Dios. His purpose. Y el propósito de Dios And the purpose of no God es mi propósito. is my purpose. Por ende, quiere decir That's why que la verdad que tú tienes that the truth that you es el have, propósito de Dios. is the purpose Y of tú God. no te puedes desviar and you cannot redirect yourself de ese propósito from de Dios. that purpose. Eso es la verdad. That's the truth. Eso es emet. That is the met. La verdad, el propósito de The Dios. truth and the purpose of God. Entonces, que podemos entender We are able to understand que la verdad no es solamente un concepto. that the truth is not just a conception. La verdad es una realidad. The truth is a reality. No, la verdad nos libra del pecado. The truth frees us from sin. Porque mucho estamos aprendiendo. ¿Estás tomando nota? We're learning a lot. Are you taking notes? Si tú quieres crecer, tú tienes que tomar nota. If you want to grow, you have to take notes. Porque de qué que salgamos se nos va a olvidar. Because from the time we get out of here, we're going to forget. Entonces quiere decir So it's saying que somos libres that we are free porque conocimos la verdad, because we know the que es truth. la palabra de That is Dios, the word of God. que es el propósito de That is Dios. the purpose of Y God. si hacemos el propósito de And if we Dios, do the will of the purpose of God, estamos libres del pecado. then we are free of sin. Amen. It makes sense? Amen. It makes sense to you. At least to you makes sense. Amen. It makes sense to you? Amen. Tiene que tener algún sentido para nosotros It esto. has to have some kind of meaning for us. Porque Dios quiere que nosotros seamos diferentes al mundo. Because God wants us to be different from the ¿Cómo world. nosotros vamos a cambiar el mundo si nosotros no somos diferentes? How are we going to change the world if we're not different? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar el mundo si conocemos la verdad, pero no la vivimos? How are we going to change the world if we know the truth but we Para do not decir live que it? conocemos la verdad, pero para decir que conocemos la But to verdad, say that we know the truth, we tenemos que vivir la have verdad. to know the truth. Listen to that truth. And that makes Si sense. le damos un aplauso a Dios, dáselo. If you're going to give us a call, God, give you a good. Hay otra pregunta que nos entrelaza con esto. There's another question that arises. Si tenemos la verdad If we have the truth y la verdad nos hace libres, and the truth sets us free, entonces ¿qué es libertad? then what is liberty? Then what is freedom? Dame hacer una historia. I'm going to do your Esa story right historia now. de que Jesucristo está hablando a él. That story of what Jesus is saying here. Jesucristo le dijo a los judíos, Jesus
said to the Jews, los que se fueron en contra de él, those who went against him, cuando Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. when Jesus told them, find the truth and the truth will set you free. Somos hijos de Abraham. Oh, we are children of Se Abraham. sacaron el pecho para afuera. Their chest lifted up high. Somos hijos de Abraham. And they said, oh, we're children of Nosotros Abraham. no somos esclavos de nadie. We're not slaves of nobody. No se rían de mí, por favor. Nosotros no somos esclavos de nadie. We're not slaves of nobody. Porque ellos pensaban Because they thought que Jesucristo estaba hablando de los romanos. that Jesus was talking about the Romans. Y los judíos pensaban And the Jews thought que Jesucristo le estaba diciendo a ellos that Jesus was telling them que ellos estaban bajo el liderazgo that they were under the y leadership la esclavitud and the slavery de los romanos. of the Romans. Pero Jesucristo no estaba hablando de eso. But Jesus wasn't talking about that. Jesucristo estaba hablando de lo que lo estaba deteniendo dentro de ellos. Jesus was talking about what was keeping them from Jesucristo within. estaba hablando de una esclavitud Jesus was talking about a slavery, espiritual. a spiritual kind. Hoy día nosotros vivimos en ese mismo mundo, Today we live in that same kind of world donde el mundo está esclavo del pecado, where the world is a slave to its de sin, las drogas, of drugs, del abuso. of abuse. Mira, ve lo que está sucediendo allá afuera. Look at all the things that are happening out Vete there. a nuestras escuelas, Go to our schools. vete a nuestro Go gobierno, to our government. vete a muchos de los hogares en la misma sociedad en la que vivimos, Go to many of the homes that are within our own que society. son familias abusivas, There are families that are abused. están esclavos del They are pecado, slaves to sin. no tienen libertad, They don't have freedom. están andando en un país libre, They're walking in a nation that is free, pero están en una cárcel espiritual. but they're in a spiritual cell. Y Jesús lo que nos está diciendo en el día de hoy But what Jesus is telling us today es que comencemos a vivir en la libertad de Él. is that we start to live in His freedom. En la libertad que solamente su palabra puede dar. The freedom that only His Word can give. Porque cuando tú caminas en esa libertad, Because when you start walking in that freedom, van a suceder cosas grandes en tu vida. there are many great things that are going to happen in your life. Jesús te va a dar oportunidad Jesus is going to give you opportunities para que tú crezcas. so that you can grow. Vendrán conflictos a tu vida, There will come conflicts towards your pero life, Dios te va a but levantar. God's going to raise you up. Vendrán problemas a tu There will vida, come problems pero towards el your life, poder de Dios but the power of te va a God enseñar is going to show you cómo tú vas a ser how vencedor. you're going to be a conqueror. Mire, hay pecados y hay esclavitud hasta de discriminación. There's slavery and there's discrimination even among that. Ahí está la presión social. There's the pressure of society. No te equivoques, Don't you doubt. muchos dentro de la iglesia Many within the church, están en una presión increíble, they're in a complete pressure, en una presión social. in a pressure of Pero society. Dios nos está invitando But God is inviting a que us reconozcamos so that we could recognize lo que Él nos ha dado what He has given a us través de su palabra through His Word, y que seamos and libres. so that we could be free. Now, déjame terminar esta historia. Now I'm going to finish this story, Y tenemos que entender esto. and we have to understand this. Si Jesucristo le dijo Yes, Jesus told them que el hijo that the son y el esclavo and the slave, pueden vivir en la misma casa, they could live in the same house, pero no tienen la misma posición. but they don't have the same position. Now, tú no entiendes eso. Now you may not De understand that acuerdo a como los judíos lo entendían. according to how the Jews En la understood it. tradición judía, In the tradition, when it came to the ellos Jews, tenían esclavos. they had slaves. Y en el Antiguo And in Testamento, the Old Testament, las personas que tenían esclavos, people who had que slaves, eran judíos, that were Jews, tenían que tratar bien a sus they esclavos. had to treat well their Le slaves. daban buena They comida, would give them good food, dormían they bien slept well, y los protegían. and they protected them. Vemos eso a través del Antiguo Testamento. We see that throughout the whole Old Testament. Pero cada 7 años, But within every 7 years, ese dueño that owner tenía que dejarlos libres. would have to let them go Aunque el free. esclavo se quisiera quedar, Even though the slave may want to stay, se tenía que ir. he had to go. Solamente los hijos Only the children eran los que se podían quedar. were the ones that were allowed to stay. Jesucristo le dice a ellos, Jesus told them, los hijos siempre estarán en casa. the children will always stay home. Los hijos siempre tendrán posesión, The children will always have pero el possessions, esclavo se tiene que but the ir. slave has to leave. Sí, el hijo The son le pertenece todas las riquezas belongs all the que riches es del Padre. that belongs to the Ahora, Father. ¿cómo eso aplica a nuestra How vida? does that apply to our Lo lives? que Jesucristo estaba
estaba diciendo, What Jesus was saying si vives was, en el mundo, if you live within the si world vives en esclavitud, and you live within la slavery, esclavitud del pecado the slavery of te sin separa de Dios. will separate you La from God. esclavitud The slavery separaba al hombre separated man de la casa, from his house. pero la esclavitud del But pecado the slavery of sin separa al hombre separates de man Dios. from God. Quiere decir So it entonces means then que si somos hijos, that if we are vamos a children, estar en la casa. we're going to be in the ¿Y house. como nosotros somos hijos? And how are then Porque we children? somos lavados con la sangre de Jesucristo. Because we are washed by the blood of Hemos Jesus Christ. profesado a Jesucristo And we como have nuestro Salvador. confessed Him as our Lord and Y Savior. ahora somos hijos. And now we are children. Y para siempre And forever, estaremos en la casa. we will always be in the En la house. casa de Dios. In the house of God. Eternamente. Eternally. Para siempre. For always. La verdad te hace The libre. truth sets you Y free. te enseña muchos principios básicos. And it shows you a lot of basic principles Para que tú crezcas. so that you can grow. Mira, los judíos, Look at the Jews. muchos de ellos, A lot of them, no aceptaron they didn't accept lo que Jesús dijo. what Jesus said. Por eso se quedaron esclavos. And that's why they stayed as slaves. Pero a todos aquellos But all those que confesaron who confess a Jesucristo Jesus como su Salvador as their Lord and Savior, son libres, they're free, serán libres and they will always be y free, vivirán con and they will Jesucristo. always live with Jesus Christ. La Amen. verdad de Dios te hace libre. The truth of God sets you free. Te hace libre del pecado. It sets you free from sin. La verdad de Jesucristo The truth of God nos hace hijos de Dios. makes us His children, Y sobre todas las cosas and above all things, nos hace heredar it makes us heirs la eternidad of eternity con Dios. with God. Los valores de la sociedad The value of society no pueden hacer nada por ti. cannot do anything for you. Pero la diferencia entre esclavo e hijo But the difference between a slave and a child es que pertenece a ti la salvación. is because salvation belongs to you Cuando tú la confiesas when you confess it a Jesucristo of Jesus Christ como tu Salvador. as your Lord and ¿Habrá Savior. alguien en este lugar Is there someone here in this que place diga, pastor, that could say, Pastor, yo necesito I need proclamar, to proclaim declarar and declare que Jesucristo es mi Salvador? that Jesus Christ is my Savior? Dios te bendiga. Pásame. Aleluya. Te adoramos, Señor. ¿Habrá alguna persona en este lugar Is there someone in this que place digas, yo necesito un cambio en mi vida? that could say, I need a change in my life? He conocido la palabra I have known the Word, y yo quiero que la palabra me haga libre. and I want that Word to set me Y yo free, quiero vivir and I want to live por esa palabra. Dios by te that bendiga. Word. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. ¿Qué te parece si por un momento te pones de pie conmigo? How about if we all rise up and stand with me? Solamente la palabra de Dios Only the Word of God es la que trae cambios. is the one that brings change. Yo no te puedo prometer nada personalmente. I cannot promise anything personally. Lo único que yo te puedo decir The es, only thing I can tell you is, see, the only thing that I can tell you is, that's a beautiful smile. And when you declare that Jesus is